Buenos días. En este tutorial de Raptor haremos dos ejercicios sencillos que nos permitirán comprender de forma general algunas de las funciones que el programa ofrece. El primer ejercicio consistirá en un diagrama de flujo que nos permitirá calcular el índice de masa corporal de una persona, además de arrojarnos un sencillo reporte de salud de la persona dependiendo de los parámetros en los que se encuentre su porcentaje de grasa corporal. Estos son los parámetros que vamos a utilizar. Un índice de masa corporal menor a 20% representa un bajo peso. Un índice de masa corporal entre el 20 y el 25% representa un peso normal. Un índice de masa corporal entre el 25 y el 30% representa una obesidad de grado primero. Un índice de masa corporal entre el 30 y el 40% representa una obesidad de grado segundo. Y un índice de masa corporal superior al 40% representa una obesidad de grado tercero. Para hacer este diagrama de flujo, necesitamos pedir a la persona tanto su peso como su estatura. Para hacer esto vamos a utilizar los inputs. Un input es un medio por el cual Raptor le pide información al usuario y la almacena bajo el nombre de una variable. Para poner un input en nuestro diagrama, hacemos clic sobre el cuadro que dice input y lo arrastramos hacia el interior del diagrama. Una vez en el interior del diagrama, hacemos doble clic en él y nos aparece esta ventana. En el cuadro superior de la ventana, nosotros tenemos que escribir la pregunta que queremos que Raptor le haga al usuario. Como queremos que Raptor ponga tal cual la pregunta que nosotros escribimos en este cuadro en la ventana que aparecerá, tenemos que poner comillas, ya que de otra manera Raptor confundirá este texto con una variable o un valor. Abrimos comillas y ponemos la pregunta. Es importante que especifiquemos que queremos que el peso sea dado en kilogramos, ya que de otra manera la ecuación utilizada para calcular el índice de masa corporal no funcionará. En el cuadro de abajo tenemos que escribir bajo qué variable queremos nosotros que Raptor guarde la información que el usuario le responde. En este caso utilizaremos la palabra peso. Damos clic en Enter y se guarda. Después de esto necesitamos un nuevo input en el cual le pediremos al usuario que nos dé la estatura de la persona de la cual desea calcular el índice de masa corporal. Arrastramos nuevamente un input a nuestro diagrama de flujo y lo soltamos. Hacemos doble clic y repetimos el procedimiento, esta vez preguntando la estatura en metros. Esta variable la guardaremos bajo el nombre de estatura. Una vez que obtuvimos los datos necesarios, vamos a pasar a calcular el índice de masa corporal haciendo uso de estos datos. Para esto vamos a necesitar un cuadro de assignment. Un assignment lo que permite es asignar un valor a una variable en base a una ecuación o a un parámetro determinado por el usuario. Vamos a hacer clic en el cuadro de assignment y lo vamos a arrastrar a nuestro diagrama de flujo. Hacemos doble clic en él y aparece esta ventana. En esta ventana tenemos dos cuadros. El primer cuadro nos pide que demos el nombre a la variable que vamos a asignar en este cuadro de assignment. En este caso lo llamaremos IMC. En el cuadro de abajo tenemos que escribir la ecuación o el parámetro bajo el cual queremos que se asigne esta variable. Para calcular el índice de masa corporal se usa una ecuación muy sencilla, que es dividir el peso entre la estatura al cuadrado. Como en este caso queremos utilizar los datos guardados en las variables previamente, simplemente vamos a escribir el nombre de la variable en la ecuación y Raptor buscará en su memoria cuáles fueron los valores asignados a estas variables y los sustituirá. Es importante que recordemos usar paréntesis, ya que de otra manera Raptor hará la ecuación linealmente y no respetará el orden que uno quiere para la realización de la ecuación. Una vez que obtuvimos el índice de masa corporal, queremos que este sea reportado al usuario. Para esto vamos a utilizar un output. Un output es el medio por el cual Raptor exterioriza información en forma de un reporte. Vamos a tomar el cuadro de output y lo vamos a arrastrar a nuestro diagrama. Haremos doble clic en él y nos aparecerá esta ventana. En este caso solo hay un cuadro.
En este cuadro tenemos que escribir lo que queremos que aparezca en el reporte. Como queremos que el reporte sea más amigable y no nada más arroje información, lo que vamos a hacer es agregarle texto. Una vez que hayamos escrito el texto, lo que vamos a hacer es concatenar la información obtenida en el índice de masa corporal. Para esto vamos a agregar un símbolo de más y después de eso vamos a escribir la variable que queremos que Raptor reemplace. Con esto hemos conseguido calcular el índice de masa corporal del individuo, mas no hemos conseguido aún hacer un reporte sobre el estado de salud general del individuo. Para esto, recordarán que tenemos unos parámetros. ¿Cómo podemos hacer que Raptor haga un reporte en base a estos parámetros? Para esto vamos a utilizar la selección. La selección es un medio que permite a Raptor hacer decisiones simples basadas en sí o no. Vamos a tomar el cuadro de selección y lo vamos a arrastrar a nuestro diagrama de flujo. Como podrán ver, un cuadro de selección consiste de un rombo central en el cual se tiene que escribir el parámetro bajo el cual queremos que Raptor haga la decisión y dos decisiones sencillas en las que se llega a la conclusión de que en las que se decide y dos opciones sencillas en las que se decide si el parámetro escrito dentro del rombo se cumple o no. Como recordarán, la condición para el primer parámetro era que el índice de masa corporal fuera menor al 20%. Para escribir esto vamos a hacer doble clic en el cuadro de selección. Nos aparece esta ventana. En esta ventana aparece el cuadro en el cual tenemos que escribir nosotros la condición que se debe de cumplir. En caso de que la condición se vea cumplida, vamos a querer reportárselo al usuario, de manera que vamos a tomar un cuadro de output y lo vamos a poner en la opción de yes. Hacemos doble clic y nos aparece el cuadro de output, y en él escribimos pero hay que recordar que esta solo es una de las 5 opciones posibles. Si la condición no se ve cumplida, hay que también considerar las demás, por lo que vamos a repetir el proceso de selección con el resto. En este caso, el cuadro de selección tiene que cumplir con dos condiciones, ya que el rango de índice de masa corporal va del 20 al 25%. Para hacer esto, vamos a hacer doble clic en el cuadro de selección y nos aparece la ventana. Vamos a empezar por poner la primera condición. En este caso, IMC tiene que ser mayor o igual a 20. Pero además tiene que ser menor a 25. Para hacer esto vamos a escribir AND. La función AND lo que hace es unir las dos condiciones de manera que solo se vea cumplido el cuadro de selección si ambas están cubiertas. Nuevamente ponemos un output para reportar al usuario. En vista de que tenemos que repetir el procedimiento, para agilizar simplemente vamos a seleccionar la selección y el reporte, los vamos a copiar y los vamos a pegar dentro del mismo diagrama de flujo. Una vez pegados, simplemente cambiamos los valores a los que se sujetan.
Una vez que hemos llegado a esta selección, no tiene caso agregar una más, ya que si las anteriores no se vieron cumplidas, la única posibilidad es que el índice de masa corporal sea superior a 40. Por esto, vamos a simplemente agregar un output math en el cual vamos a indicar el único otro posible resultado. Y con esto hemos acabado el cuadro. Lo único que queda es correrlo unas cuantas veces para probar. Como podrán ver, aparece un cuadro en el cual se da el reporte. Para nuestro siguiente ejercicio haremos una pirámide de asteriscos en la cual el usuario indicará la cantidad de columnas que desea que tenga su pirámide. Empezaremos por abrir un archivo nuevo.